Continuamos entonces hablando un poco sobre la arteria humeral profunda. Para recordar, habíamos dicho que él pasaba por el triángulo húmero-tricipital y luego se iba al canal de torsión. Pero ahora hay que hablar un poco también sobre las relaciones. Entonces, el canal de torsión es una de sus relaciones que tiene hacia posterior y hacia interno, entonces va a tener lo que es al nervio radial. Después va a tener también hacia externo, lo que sería el vasto externo del músculo tríceps braquial. Y lo que nos faltaría hablar entonces es la relación que tiene la arteria colateral medial. Entonces, su relación va a ser que va a pasar, ¿sí?, por justamente lo que sería en relación al nervio radial y luego va a estar entre ambos vastos, el vasto interno y vasto externo del músculo tríceps braquial. ¿Ok? Bien, continuemos. Entonces ahora hablemos un poco sobre lo que sería el sistema arterial del codo. Vamos a tener acá justamente a la arteria colateral cubital superior. Habíamos dicho que era una rama de la arteria humeral. Luego teníamos a la rama posterior de la arteria colateral cubital inferior y también acá la arteria colateral medial, ¿sí?, que era rama de lo que vendría siendo la arteria humeral profunda. Bien, ahora, la arteria colateral medial nos va a dar una rama, otra rama, perfecto, y por último va a venir una arteria recurrente cubital posterior, que ahora vamos a ver de dónde nace, de quién es ella rama, ¿sí?, y se va a estar anastomosando con todas estas que están acá, con la arteria cubital colateral superior y con el resto, con estas dos que están acá. Además, también por acá va a estar lo que sería la rama posterior de la arteria colateral radial. Con esto formamos entonces a nivel de la flexura del codo en una vista posterior lo que serían el arco arterial del codo o también conocido como sistema arterial del codo. Bien, continuemos. En la parte del antebrazo ya habíamos dicho que a nivel de la flexura del codo la arteria humeral se dividía en arteria radial y arteria cubital como ramas terminales. Entonces hablemos ahora puntualmente primero de la arteria radial y me va a dar una arteria, ¿sí?, que es la arteria recurrente radial. Que la arteria recurrente radial se va a estar anastomosando con la rama anterior de la arteria colateral radial. Bien. Ahora, si yo continúo con la arteria radial, recordemos que ella no llega a pasar por lo que sería el túnel carpiano. Entonces, antes de llegar al túnel carpiano, ella me va a dar dos ramas. Una rama, ¿ok? Esta que vamos a volver a dibujar. Esta rama sería la rama superficial palmar radial, ¿sí? Que recordemos que no pasa por dentro del túnel carpiano. Y además también me va a dar otra rama, ¿sí?, que es una rama radial dorsal que va a rodear al primer metacarpiano, ¿sí? Y al mismo tiempo lo que va a hacer es que me va a dar tres ramas. Una rama que se va a ir hacia profundidad, o sea, rodea al metacarpiano y de dorsal se vuelve a hacer palmar, ¿sí? Pero esta vez se vuelve profunda esa rama. Entonces, esta rama puntualmente se va a llamar rama profunda de la región palmar o rama palmar profunda radial o rama radial profunda palmar. Todos esos nombres lo tienen. Bien, luego esa misma rama, ¿sí?, dorsal radial, lo que va a hacer es darme lo que sería la arteria propia del dedo pulgar. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos lo que sería la arteria radial con sus ramas. Ahora, puntualmente, la arteria cubital, lo mismo, chicos. Acá, flexura del codo, arteria humeral, rama radial, rama cubital. Dibujemos entonces la rama cubital, chascata. Y la rama cubital primeramente va a tener una recurrente cubital anterior, ¿sí?, que lo que va a hacer es ascender, anastomosarse con una rama anterior que es perteneciente a la arteria colateral cubital inferior. ¿Ok? Bien, ahí está dibujada. Y luego vamos a tener acá lo que sería la arteria recurrente cubital posterior, que recordemos que la arteria recurrente cubital posterior lo que hacía era
irse hacia posterior, con el mismo nombre lo dice, por detrás de lo que sería la epitróclea, anastomosarse con la arteria cubital superior. Ahí está anastomosándose. Entonces recordemos también que esas dos arterias anastomosándose también iban a ir a formar parte del arco o sistema arterial del codo. Bien. Luego, por acá abajo, vamos acá abajo un momento, vamos a tener que la arteria cubital, para finalizar, me va a dar entonces lo que sería una arteria cúbito-palmar superficial o arteria superficial cubital palmar. Lo pueden conseguir de las dos maneras. Bien. Puntualmente tendríamos que acordarnos que esta no pasa tampoco por el túnel carpiano, sino que pasa por el canal de Bouillon, que es una expansión fibrosa que sufre el ligamento anular. Acordémonos de eso. Bien, entonces nos daba una superficial y así mismo como nos da una superficial, también nos da una profunda. Bien, ahora, ¿cuál es otra rama que nos da esta arteria cubital? El tronco interóseo común. Tronco interóseo común o arteria interósea común. Esa arteria puntualmente lo que va a hacer es que se va a bifurcar en una rama anterior, ¿sí? Que puntualmente veamos, ella va por toda la cara anterior del ligamento interóseo, ¿sí? Y luego al llegar a la parte inferior de lo que sería la región del antebrazo, lo que hace es que pasa y se vuelve posterior, ¿sí? Bien, entonces ahí, chascata, la tenemos. Recordemos, pasa por el ligamento interóseo y se hace posterior. Entonces, de anterior se va hacia posterior. ¿Ok? Bien. Puntualmente después tenemos la otra rama, ¿sí? Que es así de una vez directo, se va hacia posterior, pasando en esa parte inferior, superior de lo que sería el ligamento interóseo, y va a descender por toda la cara posterior del ligamento interóseo, llegando, encontrándose con lo que sería la antigua arteria interósea anterior. Bien, y después vamos a tener que de esa misma rama que se va hacia hacia posterior, vamos a ver que él se va a llamar arteria recurrente porque se va hacia lo que sería el sistema, ¿sí? Arterial del codo. Bien, arteria recurrente interósea que se va entonces a lo que sería el sistema arterial del codo. Bien, si yo continúo, ¿ok? Para poder verlo fundamentalmente lo que sería la formación de esos arcos, ya vamos a verlo. Arteria radial, arteria cubital. Vamos a formar los arcos. Teníamos una arteria radial palmar superficial y una arteria cubital palmar superficial. Y luego teníamos la arteria radial profunda palmar. Y luego teníamos de este lado la arteria profunda cubital palmar, ¿sí? Ellas se anastomosan, entonces las dos superficiales me forman el arco arterial superficial y la profunda me forma el arco arterial profundo. Todo esto en una vista palmar. Después recordemos que ambas arcos a nivel de los metacarpos lo que hacen es que ambos dan una rama, ¿sí? Se anastomosan y a nivel de la falange lo que comienzan a darme entonces lo que sería las digitalizaciones. Estas arterias de acá son las arterias metacarpianas y después me dan las arterias digitales. Bien. Ahora, para poder recordar un poco entonces de la arteria interósea, porque así como tenemos arcos superficial y profundo, hay también un arco que sea dorsal, porque estos son palmares y nos falta entonces lo que sería el dorsal. Acá de nuevo, arteria interósea común, chascata, formo entonces la arteria interósea anterior, arteria interósea posterior. Bien, ahora, acá puntualmente, ¿sí? Estas dos, a nivel dorsal de lo que sería la región del carpo,
ellas se van a encontrar y se van a anastomosar con dos arterias más. ¿Quiénes serán esas? Bien, la arteria, ¿sí? Cúbito dorsal, ¿sí? Que viene proveniente de anterior también, ¿sí? Se hace a posterior, y la arteria radio dorsal. Ahí está, perfecto. Entonces, ahí yo formé, ¿sí? Esas tres, bueno, sí, esas tres. Esas tres forman lo que sería el arco arterial dorsal. ¿Ok? Bien. Si yo continúo acá con un tema de las relaciones, yo voy a decir entonces que la arteria radial en el antebrazo lo que hace es que se encuentra en contacto con, en su tercio superior, con el músculo supinador corto hacia externo, el músculo supinador largo en casi la mitad de lo que será su cuerpo hacia externo. Y en la parte interna vamos a tener a lo que sería al músculo pronador redondo, ¿sí? Pronador redondo hacia la parte interna y en la parte superior, y después un poco más abajo, o sea, sus tercios inferiores, vamos a encontrarnos con lo que sería el músculo flexor común superficial de los dedos. Bien, y así yo continúo descendiendo hasta llegar a lo que sería el canal del pulso, al canal de la tabaquera anatómica, disculpen, a la tabaquera anatómica. Bien. Ahora, con la arteria cubital, lo que vamos a tener es que ella, una vez que pasa la flexura del codo, vamos a tener que ella pasa por encima, por debajo de lo que sería, perdón, por debajo de lo que sería el músculo pronador redondo, por debajo del músculo pronador redondo o por la cara posterior del músculo pronador redondo. Luego, si yo sigo descendiendo en mi trayecto del antebrazo, vamos a ver que él pasa también, que va a tener en relación con la cara posterior del nervio mediano y va a estar entre los dos músculos flexores, el común superficial y el común profundo. ¿Ok? Una vez que él sigue descendiendo, él lo que hace es que se va a encontrar con el nervio cubital hacia el lateral interno y descienden juntos, porque ellos se casan ahí en ese momento. Cuando ellos se casan puntualmente, ellos lo que hacen es que van a llegar, ambos, tanto la arteria cubital como el nervio cubital, van a llegar a lo que sería el canal de Guyon. El canal de Guyon. Bien, ahora, puntualmente con la arteria interósea, lo que vamos a tener es que él, ¿sí? Va a estar en relación, entonces, cuando una vez que él sale, la arteria interósea común va a darme esa rama que es anterior, y entonces él lo que va a tener relación en el antebrazo, porque recordemos que después él se vuelve posterior pasando por el ligamento interóseo, pero puntualmente acá vamos a tener relación hacia externo con el músculo flexor largo del pulgar, ¿sí? Que acá está cortado, eso sería hacia externo. Luego vamos a tener la cara posterior del músculo pronador redondo, ¿sí? Que acá también está cortado, y hacia interno vamos a tener entonces al músculo flexor profundo de los dedos. Y hacia la cara anterior de esa misma arteria interósea anterior vamos a tener lo que sería al músculo flexor superficial de los dedos, ¿sí? Eso con respecto a la arteria interósea y las relaciones. Bien, hacia lo que sería el antebrazo en la parte posterior, con respecto a la arteria interósea recurrente y a la arteria interósea posterior, la arteria interósea recurrente, una vez que de anterior se va hacia posterior, ¿sí? Ella lo que hace es pasar por el borde inferior del músculo supinador corto, ¿sí? Y se va ascendente, porque esta es la arteria recurrente interósea, a formar entonces parte de lo que sería el sistema arterial del codo. Ahora, con respecto a la otra arteria que nos falta, que es la interósea posterior, lo que hacía era pasar por la cara posterior del músculo aductor largo del pulgar, el músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor del índice. Pasaba por esas caras posteriores de esos músculos y al llegar a lo que sería la parte dorsal de la mano, recordemos que se anastomosaba con la arteria interósea anterior,
para formar entonces previamente lo que sería el arco dorsal arterial de la mano. Bien, si yo continúo, así es como se vería entonces en un zoom, sí, habría que decirle a Rafa que hiciera el zoom, de lo que sería el arco superficial, ¿sí? El arco arterial superficial y el arco arterial profundo. Veamos acá entonces cómo puntualmente la arteria radial, ¿sí? Ella, cuando tiene que dejar su arteria dorsal radial, vean cómo rodea al metacarpiano, o sea que en un momento él llega y se hace dorsal hacia otra vez de nuevo palmar, ¿ok? Bien, y recordemos entonces cómo acá se pasa entonces justamente esta arteria radial por lo que sería la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica. Ahora, si yo tuviera un poquito que verlo con el tema del canal de Gullón, veo acá el canal de Gullón, arteria cubital, y veo entonces justamente lo que sería la arteria superficial, ¿sí? O la rama, perdón, cúbito palmar superficial. Ahora, ahí está, chascata, chascata. Si yo lo veo un poquito más, con un poco más de detalle, veamos entonces acá cómo quitamos el canal de esa expansión fibrosa que sufre el canal de Gullón y veo cómo pasa arteria y nervio. Nervio cubital, arteria cubital. Y acá, acordémonos que justamente con la anastomosis que da el arco arterial superficial y el arco arterial profundo, con esas arterias metacarpianas, lo que van a formar son las arterias digitales de los dedos. ¿Bien? Bien. Y que la única que no forma parte de esa arteria digital, ¿sí? Es justamente lo que sería la del pulgar. Porque la del pulgar es una rama de lo que vendría siendo la arteria dorsal radial. Bien. Recordemos los límites de la tabaquera anatómica, que es extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y parte del aductor largo del pulgar.